Dice en el Salmo 77, al Señor busqué en el día de mi angustia. Y yo creo que cuando pensamos en el tiempo de crisis, podemos identificarnos con el sentir del salmista, ¿no? Los momentos de dificultad de nuestra vida son momentos de oportunidad para acercarnos al Señor. Cuando pasamos por momentos complejos, difíciles, muchas cosas, emociones vienen a nuestra vida y allí podemos tomar decisiones. Algunas veces las crisis nos separan de Dios, otras veces nos acercan. Y la pregunta es, ¿podrá haber esperanza en medio de la crisis? Bien, vamos a reflexionar un poquito sobre eso el día de hoy. Y lo primero que debemos tratar de entender es el concepto de crisis, ¿sí? Y cuando hablamos de crisis, queremos significar un estado, ¿cómo? ¿Permanente? Temporal de trastorno y desorganización. Y eso es importante considerarlo. Una crisis es un estado temporal de trastorno y de desorganización. ¿Y a qué se debe este trastorno temporal de desorganización? Normalmente a la incapacidad de resolver problemas usando los métodos acostumbrados. Todos tenemos una manera de enfrentar problemas. Estamos habituados a usar ciertos recursos cuando vienen las dificultades a nuestra vida. Pero ¿qué sucede? Hay ocasiones cuando haciendo lo que habitualmente hacemos y no se resuelve, no resulta, entonces entramos en crisis. Cuando hemos agotado los recursos habituales que utilizamos para resolver problemas y eso no funciona, normalmente allí aparece la crisis. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser los resultados de la crisis? En cada crisis hay un potencial para generar resultados positivos o negativos. La crisis en sí no es negativa, sino que nos presenta, ¿verdad?, la oportunidad de generar resultados positivos o negativos. Así que la crisis nos desafía como riesgo o como oportunidad. ¿De qué va a depender eso? Bueno, de entender algunos de sus componentes. La crisis siempre tiene un evento desencadenante, algo que sucede que provoca esa desorganización en nuestra vida. A eso lo llamamos evento precipitante. Pero estando el evento, otro elemento de la crisis es nuestra percepción de esa situación. Porque los miembros de la familia pueden estar viviendo todos el mismo evento, pero cada quien lo percibe de diferente manera. Y para algunos puede ser algo muy impactante, para otros algo que es llevadero. Entonces, el evento más nuestra percepción de las circunstancias, sumado a nuestra respuesta emocional a eso, es lo que va a provocar realmente la crisis. Y cómo reaccionamos, si salimos rápido, si nos detenemos, nos atoramos en la crisis, o es ahí donde vemos la crisis como oportunidad o como riesgo. Hay diferentes maneras de clasificar las crisis. Hay estudiosos de la conducta que hablan de 2 tipos de crisis, otros de 3. A mí me gusta esta clasificación cuádruple de las crisis. Y en primer lugar podemos mencionar las crisis circunstanciales, que tienen que ver con eventos que están totalmente fuera de nuestro control. Por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en la costa, podemos estar expuestos a un huracán, ¿sí? ¿Quién puede controlar eso? Y los efectos, el impacto que un fenómeno de esta naturaleza puede tener, pues es muy diverso. Eso puede crear una crisis en nosotros, ¿sí? Pero es algo circunstancial. Un huracán, una devaluación, la inflación, ¿sí?
son circunstancias, y eso crea un desajuste, una desorganización temporal en nuestra vida, mientras aprendemos a reaccionar y ajustarnos a esas circunstancias. Otro tipo de crisis podemos llamarlas crisis de desarrollo. Nosotros pasamos por diferentes etapas en la vida. Por ejemplo, un jovencito, ¿verdad?, o un niño que entra a la adolescencia, su desarrollo lo lleva a experimentar ciertos cambios, no solo físicos, fisiológicos, hormonales, sino también emocionales, conceptuales, problemas de relación. Ese desarrollo natural de la niñez a la pubertad provoca crisis. Es un periodo de desestabilidad emocional y hay que hacer ciertos ajustes. O una pareja que contrae matrimonio, de la soltería al estado matrimonial, esos ajustes también pueden provocar crisis. O del estado de matrimonio a la etapa, a la experiencia de ser padres. Ese elemento, ¿verdad?, de cuidar a un bebé, de atenderlo, de darle tiempo, dedicarle toda nuestra atención, generar recursos para suplir sus necesidades, también puede generar una crisis, un periodo de inestabilidad que demanda ajustes. También podemos hablar de crisis estructurales. Y cuando hablamos de crisis estructurales, nos referimos muy especialmente a la estructura de la familia. Todas las familias, para funcionar, tratamos de mantener un equilibrio. Y cuando algún miembro de la familia padece de alguna enfermedad, pues la familia sufre un desequilibrio y todos actúan para recuperar ese equilibrio, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con la estructura. O cuando un miembro de la familia padece algún tipo de adicción, ¿verdad?, el equilibrio de la familia sufre y demanda un nuevo reajuste, y la estructura tiene que trabajar. Ahora, el problema con este tipo de crisis es que normalmente a nivel estructural, las familias, en vez de trabajar para cambiar, a veces trabajamos para evitar todo tipo de cambio, porque pensamos que el equilibrio que teníamos es muy frágil, y si trabajamos para provocar cambios, ¿a qué nos puede llevar? Y de veras, cuando hay problemas de ese tipo, hay mucha resistencia al cambio, porque el cambio es amenazante en muchas maneras. A eso nos referimos con crisis estructurales. Y otro tipo de crisis, aquí la describimos como desvalimiento. ¿Qué pasa cuando una persona envejece y se hace dependiente? Cuando aparecen enfermedades crónicas y tiene que depender de otras personas. Eso genera al individuo y a la familia potenciales crisis, ¿sí? Hay un periodo de inestabilidad que demanda reajustes. Entonces hay diferentes tipos de crisis. Entonces, espero que esto nos sirva para poner como el marco referencial, el marco teórico de lo que vamos a estar hablando. Y en estas 3 noches, con la ayuda de Dios, vamos a reflexionar sobre 3 temas que normalmente son los generadores potenciales de crisis, muy especialmente a nivel familiar, ¿sí? Y vamos a hablar de 3 elementos. Un elemento fundamental y que es un generador potencial de crisis es la comunicación. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántas veces nuestra inhabilidad para comunicarnos genera crisis? ¿Sí? Bueno, vamos a estar reflexionando sobre eso. Otro generador potencial de crisis en la familia tiene que ver con las finanzas. Tanto el ganar como el gastar el dinero anda, ¿verdad?, ajustes, presenta de familia,
y vamos a reflexionar sobre las crisis, la administración financiera. Y en tercer lugar vamos a hablar de la sexualidad en la pareja, también como desafío a esos ajustes que crea crisis, inestabilidad en la vida de la pareja, especialmente considerando las diferentes etapas del matrimonio, ¿sí? Hoy vamos a iniciar con el tema de la crisis financiera, ¿sí? O a lo mejor aquí eso está resuelto para ustedes, ¿eh? A ustedes no les preocupa lo que pasa en Grecia, en España, en Italia, ¿verdad? Tienen, como el Banco de México, buenas reservas. Muy bien. Entonces, ¿por qué hablar del dinero? Aquí comentamos al menos 3 razones. Si me ayudan ahí con el monitor. Ah, perdón, ustedes no están, yo estoy mal, ¿verdad? Es lo único que tengo y no veo bien. ¿Por qué hablar del dinero? Primero, porque es parte de nuestra vida diaria. Querramos o no querramos, ¿verdad? El dinero es parte de nuestro diario vivir. Mucho de nuestro esfuerzo en el trabajo está relacionado con el factor económico. Nuestro esfuerzo por estudiar, para obtener un buen trabajo, muchas veces no solo tiene que ver con el concepto de desarrollo personal, sino también con una recompensa económica. Fundamental, vital de la vida cotidiana. Otra razón para hablar de dinero es porque compite con Cristo por el trono de nuestro corazón. En Lucas, en el capítulo 16, Mateo 6, 24, de veras que ya no veo yo. Mateo 6, 24. ¿Alguien me puede ayudar leyéndolo en voz alta? Si lo encuentra, por favor. Uno puede servir a 2 señores porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Gracias, Andrés. ¿Escucharon bien? Dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo que habla Mateo aquí es de lealtad. ¿En dónde ponemos nuestro corazón? Y de verdad, cuando hablamos de las cosas espirituales, algo que desafía nuestra espiritualidad es el tema de las cosas materiales, porque tenemos que luchar para suplir nuestras necesidades. Y en esa lucha, en esa búsqueda de suplir nuestras necesidades, a veces se ve comprometida nuestra lealtad. Por eso decimos, el dinero compite por el trono de nuestro corazón con Cristo. Y otra razón es que la forma como administramos el dinero es una expresión externa de una condición interna. En Lucas 16, en el verso 10, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Sí? La forma como administramos el dinero es un reflejo de lo que está en nuestro interior, de nuestra visión de las cosas materiales, de nuestros valores. Entonces, por eso es importante, creo yo, hablar del tema del dinero, y especialmente porque este nos desafía continuamente y presenta retos y a veces produce crisis en la vida de la familia.
Yo quisiera hablar al menos con unas 5 palabras claves que nos ayuden a entender la importancia del dinero. Sabemos que en estos días es bien difícil ganar el dinero. Un mercado laboral muy competido, una contractura económica en la mayor parte del país, fuentes de trabajo que se están perdiendo. Entonces, ganar el dinero es un reto. Por eso, la primera palabra clave que quiero mencionar es controlar. Si tú quieres administrar correctamente el recurso que llega a tu familia, mucho o poco, no importa. El primer principio importante es controlar. ¿Y cómo vamos a controlar eso? ¿A través de qué? De un presupuesto. ¿Cuántos de aquí, no me levanten la mano, pero ustedes respóndanse, cuántos de aquí tienen un presupuesto familiar? Muchas veces me dicen, es que yo no sé, no tengo un sueldo fijo, no puedo hacer un presupuesto. Y yo les digo, bueno, pero sí sabes cuántos gastos fijos tienes. Y casi todos me dicen, sí. Bueno, si tú sabes cuántos son tus gastos, aunque no tengas un... sirve de base para elaborar. Porque cuando tú recibes algo, sabes que lo tienes que cuidar, dividir, estirar, para que te rinda los gastos. ¿No es cierto? Entonces, la primera palabra clave cuando hablamos de finanzas es ¿qué? Controlar. Y esto nos lleva a la importancia de un presupuesto. Aquí les presento un modelo muy sencillo de presupuesto, ¿verdad? Esto lo pueden trabajar ustedes según sus propias necesidades. Pero, ¿verdad? En ingresos, el sueldo del mes, otros ingresos, lo que aportamos para la obra de Dios y tenemos el total de dinero disponible. Y luego, vivienda, comida, transporte, deudas. Si tienes algún tipo de seguro, la recreación, ropa, ahorro, gastos médicos, gastos varios, educación, inversiones, hasta que te da un total. Y el presupuesto es como un pastel de cumpleaños. Cuando vienen pocos invitados, ¿cómo cortamos el pastel? Con rebanadas gorditas, ¿verdad? Bien servidas. Pero cuando llegan más visitas, cuando llegan más invitados a la fiesta, ¿verdad? Parece una rebanada de jamoncito, pero todos comen pastel, ¿no es cierto? Bueno, el presupuesto es similar. Si hay pocos invitados, ¿verdad? Las partidas son más gruesas. Si son muchos los invitados a la casa, las tenemos que hacer más delgaditas, pero tratar de cubrir. El presupuesto nos ayuda a visualizar en qué estamos gastando y nos ayuda a controlar esos gastos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de administración, lo primero es control a través de presupuesto. Lo segundo es evitar que... Ustedes pueden decirme, no, yo no tengo gastos innecesarios, ¿sí? Todos mis gastos son esenciales. Pero, ¿cuáles pudieran ser algunos gastos innecesarios? Recargos por pagos fuera de tiempo. Si tú sacaste a crédito algo y te atrasas en la mensualidad, va a haber un recargo, ¿no? Ese dinero que tienes que pagar extra, ese es un gasto innecesario. No tenías que hacerlo si hubieras pagado a tiempo. Por eso es importante la disciplina.
Y a veces dicen, bueno, pues no es mucho, son 20 pesos, ¿verdad?, de recargo, pero suma esos 20 pesos en diferentes conceptos y ya se va haciendo un poco más, ¿no? O si tú eres de las personas que sale tarde de casa para llegar a tiempo al trabajo y en vez de ir, como dice el reglamento de tránsito de Mazatlán, vas a 70, 80 y te para un tránsito y te da una multa, pues ese pago es un gasto innecesario si tú sales a tiempo y vas con más calma, ¿verdad?, y llegas a tiempo a tu trabajo. Otros gastos innecesarios pudieran ser esos seguros no solicitados. A ustedes les hablan a veces a su casa para ofrecerles, señor, quiero decirle que usted tiene un premio, ¿verdad? Ya tiene un beneficio por su buen manejo de tarjeta con nosotros y al final ese beneficio maravilloso cuesta 50 pesos al mes. Y a veces te lo pintan tan bonito, ¿verdad?, cuántos beneficios vas a tener, pero no te dicen hasta el final que eso tiene un costo para ti. Y estos vendedores son tan hábiles que lo único que quieren es que uno diga sí. Y ¡plum!, en automático te llega el cargo. O a veces hay empresas que dan tarjetas, ¿verdad?, tiendas departamentales, y por allí, para protegerse ellos mismos, te meten un seguro. Por si no pagas, el seguro a ellos le cobran el producto, ¿verdad? Pero ¿quién paga esa póliza? Y tú no te das cuenta y te la están cobrando. Y hay muchas cosas que ustedes tienen que estar observando porque son gastos que... Entonces, una sabia administración comienza con control a través de presupuesto, evitar gastos que necesarios. La tercera palabra es que reducir gastos fijos. Wow, ahí vienen los problemas a veces, ¿verdad? ¿Cómo reduzco los gastos fijos? Bueno, ¿cuántas lámparas hay en la casa, verdad? ¿De qué tipo de lámparas son? Las prendemos todas al mismo tiempo aunque no las usemos. Todo eso tiene que ver con un costo. A veces los aparatos electrónicos, ¿verdad?, consumen continuamente la energía. ¿Han visto esos foquitos que se quedan prendidos en la video, en el estéreo, en no sé qué tantos aparatos haya en la casa ahora? Pero si adaptáramos una instalación que con un control podamos apagar todo eso y evitar que durante la noche, durante el día, cuando no estamos en casa, sigan consumiendo energía, eso a la larga es un ahorro, ¿sí? Y tal vez decimos, ¿cuánto más puede consumir? Pero sumamos eso y en verdad allí está la clave de ir reduciendo gastos fijos. Un menú balanceado en la casa. ¿Cuáles son normalmente los hábitos de compra cuando se va al supermercado? Sabemos que hay que surtir la despensa. Entonces vamos al súper y vamos pasando por los pasillos y vamos viendo los productos y los vamos poniendo en el carrito, ¿verdad? Y al final, pues ahí está la despensa con muchos productos que a veces no se usan. Y si ustedes hacen limpieza de su despensa, pueden encontrarse varios productos caducados. Porque los compramos pensando usarlos en otro momento, pero no iban a servir en un periodo de tiempo breve. Entonces, si tú tienes un menú, sabes lo que vas a ocupar en la semana, cuando vas a comprar, compras estrictamente lo que ocupas. Entonces, eso te puede ayudar, ¿sí?
no solo a balancear la alimentación de la familia de una forma más saludable, sino ahorrar varios pesos. Esa es otra forma como podemos reducir gastos fijos. Ahora también el lugar donde compramos. Esto influye, ¿sí? Si tú quieres comprar en un lugar con aire acondicionado, muy fresco, muy aromatizado, ¿verdad? Muy probablemente el precio de esos productos van a estar un poquito más arriba que si te vas, ¿verdad?, al mercado, que no es tan agradable tal vez, pero los precios pueden estar por debajo de lo que ofrecen los supermercados. Estoy hablando de algo muy trivial, pero así pueden encontrar muchas cosas, ¿no? Si tú buscas una marca de ropa en una tienda muy prestigiosa, pues la publicidad, todo eso tiene un costo y lo va a pagar el cliente. Y tal vez esa misma marca de ropa, ¿verdad?, en otra tienda que no se anuncia tanto, puede tener un precio menor. Entonces, el lugar donde compramos influye también en cómo podemos ahorrar y reducir gastos fijos. Entonces, hemos usado 3 palabras. ¿Cuáles son? Control a través de presupuesto, evitar que gastos innecesarios, reducir gastos fijos. Y aquí hay una 4ª palabra. Eliminar ¿qué? Gastos variables. ¿Cuáles pueden ser estos gastos variables? Pues las comidas fuera de casa. A todos nos gusta salir y tener un tiempo, esparcimiento, o sea, con la familia, con amigos, compañeros del trabajo. Y eso no es malo, pero debe hacerse bajo un plan, ¿verdad?, sabiendo cuánto puedes gastar en ese rubro. Y si tú puedes eliminar algunas de esas salidas, yo sé que vas a poder ahorrar algo. No sé, hay personas que son muy aficionadas al cine y no tengo nada en contra de ir al cine, pero muchas veces estamos pasando por momentos, pero no disminuimos nuestro ritmo de actividades, de paseos, de vida social, y eso influye, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguimos gastando lo que no estamos recibiendo. Entonces, esa es una forma de eliminar gastos variables. Tienes una suscripción en el periódico y realmente no lo lees, lo puedes cancelar y eso te va a permitir ahorrar algo. Puedes tal vez leer el periódico electrónicamente, ahora es una ventaja, ¿verdad? La mayoría de periódicos están en la web, puedes leerlos sin tener que pagar una suscripción. Hay muchas formas, ¿verdad?, de eliminar gastos variables. Entonces ya hablamos de 4 palabras. Ayúdenme a recordarlas. Controlar a través de presupuesto, eliminar gastos innecesarios, reducir gastos fijos y eliminar gastos variables. Una 5ª palabra, aumentar ingresos. Todas las empresas, ¿verdad?, en periodos especialmente de dificultad económica, tienen 2 eslogans. Hay que reducir gastos y aumentar ingresos. ¿Cómo podemos hacerlo en la casa? Yo creo que lo primero que se requiere es creatividad. Desarrollar a veces nuevas destrezas, aprender nuevas habilidades para poder generar algún ingreso extra. ¿Sí?
A mí, de verdad, me merece mucho respeto algunos hermanos de aquí de la congregación, que a veces son personas ya mayores y sé que van y estudian diferentes cursos, encuadernación, computación, todo, porque están adquiriendo nuevas destrezas, habilidades que en algún momento les puede ayudar a generar un ingreso. Entonces, hay que ser creativos, emprender nuevos proyectos. ¿Qué pudieras emprender para ayudar a generar nuevos ingresos? Y lo desafiante es que esto puede ayudar a que la familia se involucre y participe, genere ideas y ayudar a los hijos a involucrarse en ese proceso, ¿no? Y lo tercero, ¿verdad? Enseñar a los hijos sobre el valor del dinero. Vivimos en una cultura que ha pasado por procesos muy interesantes, especialmente familias que han obtenido alcanzar cierto nivel económico, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo tal vez de los padres o de los abuelos, pero ¿qué pasa con los hijos o los nietos que nacen acostumbrados a tener las cosas relativamente fácil? Si no les enseñamos el valor del trabajo, ¿sí?, que el dinero tiene un costo obtenerlo y que hay que ser sabios al gastarlo, esa generación no lo va a valorar y para ellos le va a ser muy cómodo, muy fácil gastar y están acostumbrados a eso. Entonces, ¿qué pasa? El nivel que obtuvieron los abuelos tal vez con mucho esfuerzo, la segunda, la tercera generación, si no son sabios, viene un declive. Y así hay muchas historias, ¿verdad? Entonces, aquí otra palabra clave es aumentar los ingresos. Y la sexta palabra clave que quiero compartir con ustedes cuando hablamos de las finanzas es prever. Y aquí la palabra que se nos conecta es ahorrar. ¿Qué necesitamos prever? La salud. Una enfermedad puede sacar a cualquier familia de balance en sus finanzas. ¿Están de acuerdo? Si no se cuenta con protección de seguridad social, IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, si no tienes una protección en el área de salud, una enfermedad puede acabar con tus ahorros en un ratito. ¿Sí? No solo una cirugía, especialmente una enfermedad de tipo crónico, que tengas que llevar un tratamiento, una diabetes que potencialmente puede desencadenar otros problemas, hasta hemodiálisis, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta una sesión de hemodiálisis? Entonces, todo eso, desde más pronto se prevea, comencemos a ahorrar, invertir para proteger la salud, ahí hay sabiduría. ¿Qué otro tema es importante prever? La educación. Tenemos escuelas en nuestro país, ¿verdad?, que ofrecen una enseñanza de calidad y son públicas, pero no sabemos qué pueda pasar con el tema educativo en nuestro país, con los cambios que hay. Si sigue la tendencia, ¿verdad?, de la economía de mercado que tenemos, pareciera que todo tiende hacia la privatización. Bueno, ¿cómo puede impactar eso la educación de tus hijos o de tus nietos? Hay que preverla. No sabemos qué van a elegir ellos, pero si comienzas desde temprano, a medida de tus fuerzas, a guardar para ayudar a tu hijo o tu hija a alcanzar su meta, va a ser más fácil que cuando comienzan ya a la universidad y decimos, ¿de dónde? Si lo prevemos, es mejor. Dice Proverbios, dice, ve a la hormiga
y sé sabio, aprende de sus caminos. Dice, la hormiguita en el verano guarda para el invierno. Entonces, otro tema que hay que prever cuando hablamos de finanzas es el tema del retiro, la vejez. Porque ¿qué sucede en la medida que avanzamos en edad? Nuestras fuerzas disminuyen y somos menos productivos y comienzan a aparecer más enfermedades y necesitamos más medicamentos o tratamientos médicos. Y si no tenemos de dónde echar mano, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Entonces, son temas importantes. La otra vez escuchaba una plática de una economista y entre las cosas que decía al público que la escuchaba, le decía que este tema es muy importante y que los padres debemos tener la suficiente sabiduría para apoyar a nuestros hijos a alcanzar sus metas profesionales, establecerse, pero sin olvidar nuestra vejez. Porque a veces le damos todo a expensas de lo que podemos enfrentar en el tiempo de vejez. ¿Y qué sucede? Pues hay un montón de imponderables. ¿Cuántas experiencias dolorosas y trágicas hemos conocido de jóvenes recién graduados de la universidad con un gran potencial y en un accidente fallecen? Y los papás habían puesto la esperanza en que los hijos iban a hacer su apoyo. ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces, este es un tema que tenemos que ver. Entonces, ¿cuántas palabras hemos visto? La primera, ¿cuál fue? Controlar a través del presupuesto, evitar gastos innecesarios, reducir gastos fijos, eliminar gastos variables, aumentar ingresos y prever futuro. Y aquí la palabra clave es ahorro. 6 palabras que nos pueden ayudar a reflexionar sobre el tema de administración en estos momentos difíciles. Ahora, esta es la parte, creo que tiene que ver con nuestra responsabilidad. Somos llamados a ser sabios en la administración de los recursos. Pero ¿qué podemos hacer además de esto, según la enseñanza de la Biblia? Y rápidamente quiero invitarles a que me acompañen a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. ¿Están conmigo? Y lo primero es poner nuestras prioridades muy claras. Vean ustedes en el verso 25, Mateo 6, 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis, ¿por qué? Por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y algo muy importante es, en medio de momentos críticos, en medio de momentos difíciles, para que tú puedas tener una sabia administración de tus recursos, necesitas tener tus prioridades bien claras. La ausencia de prioridades claras te va a llevar a gastar sin control. Si tú sabes qué es lo más importante en ti, en tu familia, vas a enfocarte y trabajar en base a eso. Lo segundo, ¿sí?, es confiar ¿en qué? En el cuidado de Dios. Vean el verso 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermanos, esto es muy importante, porque si bien
somos responsables de administrar y hacer todo lo que estábamos comentando. Le gustó al micrófono que yo me mueva. Si somos responsables de hacer todo lo que comentábamos, pero hay otra dimensión, que en medio de los problemas y las adversidades, tenemos un Dios que está comprometido con nuestras necesidades. Y tenemos que descansar en su cuidado amoroso, que Él nos va a dar lo que necesitemos. Dios es fiel, Él siempre suple nuestras necesidades. El apóstol Pablo decía, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Establezcamos nuestras prioridades, confiemos en el cuidado de Dios. Otro aspecto es aceptar lo que no podemos cambiar. Vean ustedes en el verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Podremos crecer por pensar mucho? No, ¿verdad? Hay cosas que escapan totalmente de nuestro control. Tenemos que ser humildes y aceptar que tenemos limitaciones, que hay cosas que no podemos cambiar y dejarlas a un lado, para enfocarnos en lo que sí podemos y sabemos que podemos lograrlo con la ayuda de Dios. Finalmente, dice el verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y aquí se conjuga dos cosas. Hace un momento hablábamos de previsión, pero el afán es diferente a la previsión, porque afán es caer en un estado de ansiedad y tener nuestra mente dividida. Tener la mente dividida es cuando estamos en el trabajo y no podemos concentrarnos porque traemos el problema de la casa. Y donde quiera que estamos, nuestra mente no puede enfocarse porque traemos un problema. Y caemos en esa ansiedad. Si tú te preocupas demasiado por el futuro no está bajo tu control. Así que mejor permite al Señor que guíe tu vida paso a paso, día a día, confiando en sus promesas y asumiendo la responsabilidad de lo que sí es la esfera de tu responsabilidad. Ahora, concluyo diciendo, ¿para qué Dios nos da el dinero? Y Dios nos da para suplir nuestras necesidades. Dios está comprometido con nuestras necesidades y nos ha dicho que Él suplirá todo lo que necesitemos. También Dios nos da para confirmar dirección en nuestra vida. A veces estamos ante decisiones y no tenemos los recursos económicos. Y oramos y pedimos al Señor nos provea, y el Señor lo puede hacer para confirmar la dirección en nuestra vida. Sí, hijo, sí, hija, es por aquí que tú tienes que caminar. Y Él suple de formas inexplicables para dar dirección a nuestra vida. Pero si tú quieres caminar por un lado, no tienes los recursos, le pides al Señor y no viene, tienes que ser lo suficientemente sensato para entender que no es por ahí, que Dios no quiere que tú camines por ese lado, que tomes otra dirección. Entonces, Dios nos da para suplir nuestras necesidades, para dar dirección a nuestra vida. También nos da ¿para qué? Para compartir con el necesitado. Siempre habrá alguien más necesitado que nosotros, con el cual podemos compartir de la bendición que Dios nos da. Porque la generosidad no depende de la cantidad de nuestros recursos. La generosidad es una disposición del corazón. Hay gente que puede tener mucho, pero no es generosa. Y hay gente que puede vivir al día y con escasos recursos, pero es desprendida, generosa y da con alegría en su corazón. Finalmente, Dios nos da para ilustrar ¿qué?
su poder. De verdad, Dios es poderoso. Él suple de maneras que no podemos imaginar. A veces, de donde menos pensamos, Dios abre esa puerta y suple abundantemente, porque Él así es. Nos da para mostrarnos su gracia y su poder. ¿Tú has experimentado alguna vez este tipo de provisión de Dios? Esa provisión que pudiéramos llamar sobrenatural, que sobrepasa nuestro entendimiento, como dice Pablo. Dios así suple. Bien. Pues hermanos, hay momentos en la vida que podemos tener desajustes en nuestras finanzas. Y decíamos, las crisis son esos periodos de inestabilidad, que cuando se agotan nuestros recursos habituales, ¿verdad?, tenemos que reaccionar y hacer nuevos ajustes con nuevas estrategias. Algunas de esas estrategias pueden ser quizá algunas de esas ideas que hemos compartido con ustedes para tener esperanza, victoria en medio de la crisis. Que el Señor les bendiga.